Bienvenidos a Eco, un espacio donde juntos vamos a aprender a escuchar y conocer la voz de Dios y ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. En el episodio de hoy estamos iniciando una serie sobre salud emocional y salud espiritual. Y acá, como verán, está la licenciada Agustina Montenegro, licenciada en Psicología. Ella nos va a estar guiando y acompañando durante toda esta serie de varios episodios, en el que hoy vamos a estar arrancando bien directamente con cómo vencer la ansiedad, ¿no? Un tema que es tan como pujante, que está creciendo lastimosamente en muchas partes del mundo, pero hoy queremos tratarla, abordarla y darte herramientas para que vos puedas ahí en tu casa y en donde te encuentres ponerlas en práctica y justamente poder mejorar y manejar. ¿Se dice manejar la ansiedad? ¿Cómo regular, podríamos decir. Bueno, contanos, Agus, ¿qué es la ansiedad? Bueno, buenísimo. Mira, la ansiedad es una definición así sencilla, es una respuesta emocional, pero no solo emocional, sino también fisiológica, es decir, que incluye nuestro cuerpo, en momentos en donde nosotros nos sentimos frente al peligro, ¿no? Y algo para empezar y tener bien en claro de base es que todos sentimos ansiedad y hay un nivel de ansiedad que es funcional, que nos sirve en la vida cotidiana porque nos activa, ¿no? Es normal sentir ansiedad frente a un examen, frente a, no sé, un desafío nuevo, e incluso eso te motiva, ¿no? De alguna manera te activa. El problema de la ansiedad, y es lo que hoy estamos viendo lamentablemente cada vez más seguido y demás, es cuando la ansiedad nos empieza a obstruir, empieza a molestarnos, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos empieza a limitar en el día a día, en lo que hacemos. Vivimos en un estado de activación como constante, que nada nos calma, que estamos como corriendo todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que hoy queremos hablar un poco, ¿no? Algo importante es que nosotros nacemos con la capacidad de sentir miedo. Dios nos creó con todas las emociones, entonces no tenemos que tenerle miedo al miedo, ¿no? Porque el miedo es parte de lo que Dios creó en nosotros, ¿no? Pero también creo que Dios quiere enseñarnos a cómo regular todo lo que sentimos, y en este aspecto la ansiedad es clave porque lamentablemente hoy Argentina está liderando el ranking mundial de trastornos de ansiedad, ¿no? En el mundo hoy más o menos el 6,6% de la población mundial sufre algún trastorno de ansiedad. Y en Argentina se sabe que el 16,4% de la población está sufriendo de algún trastorno de ansiedad o lo ha sufrido en el pasado. Entonces, la verdad que es inmenso, ¿no? La cantidad de personas que hoy están afectadas. Qué tremendo eso, ¿no? Vos dijiste 6,6% y mi mente ya de números fue a hacer el total de la cantidad de personas. Son como 400 millones de personas, ¿no? Es terrible. Es una problemática ya que ha crecido. Qué impresionante. Y quiero explicarles en esto de qué es la ansiedad, cómo funciona y cómo se va activando, ¿no? En nosotros la ansiedad. Primero, obviamente, hay una situación desencadenante que nos sucede, que puede ser interna o externa, ¿no? Y luego nosotros ahí percibimos el peligro. Nuestro cerebro está preparado para activarse frente al peligro. Obviamente el miedo sirve para defendernos, entonces si yo siento miedo, mi cerebro se va a activar, mi cuerpo se va a activar para defenderme, para huir del peligro o para enfrentarlo, ¿no? Pero lo que pasa con la ansiedad es que empieza a haber pensamientos catastróficos, ¿no? ¿Y a qué le llamamos a esto? Bueno, pensamientos de todo va a salir mal, nada me sale, o yo no puedo con esto, no lo voy a poder resolver. Imaginar el escenario súper negativo, ¿no? de lo que va a ocurrir. Y la ansiedad muchas veces es anticipatoria, la sentimos ahora, pero es porque nos estamos imaginando cosas que van a ocurrir después, ¿no? Y ahí aparecen los síntomas físicos, puede ser que, me quedo un poco sin aire, o tiemblo, o no sé, cualquier síntoma físico asociado, ¿no? ¿Y por qué se mantiene la ansiedad en nuestra vida? Porque lo que hacemos como recurso es evitar, ¿no? Cualquier situación que nos genere ansiedad, porque buscamos el alivio, ¿no? Bueno, quiero sentir un poquito de alivio, bueno, entonces mejor no hago esto, evito esto, y lo evito, y eso prolonga, ¿no? La ansiedad. Y en el fondo la ansiedad es sentir que todo depende de mí.
¿no? La autosuficiencia, a full. O sea, Exacto. Yo puedo. Y me encantó algo que dijiste por ahí de que la ansiedad, cuando recae en uno mismo, necesita como todo el tiempo estar pendiente de, bueno, cómo voy a resolver, por lo menos a mí me pasa, ¿no? O sea, de cómo yo voy a resolver esto, yo puedo en mis fuerzas, y eso me va cargando y estresando y generando ansiedad, porque no, y en el futuro tengo que hacer esto, tengo que conseguir, típico para los adolescentes o jóvenes, de tengo que casarme antes de los 24, tengo que terminar la carrera a los 23, tengo que mudarme a mi departamento propio, entender cuál es el propósito de mi vida, mi llamado, mis dones, y saber todo antes de los 24. Y es como llegás a los 24 y capaz que te falta el 85 de esas cosas, y digo, ¿qué pasó en mi vida? O sea, y la ansiedad ahí llegando, y a lo que quería ir es de cómo a veces la ansiedad la empezamos a ser parte de quiénes somos nosotros, ¿no? Tal cual. Dijiste ahí como me siento, no sé hacer las cosas o no me salen las cosas, y yo enseguida pensé la cantidad de veces que he escuchado personas que me dicen yo soy un inútil, o yo, como ya empezar a hablar del soy, producto tal vez de esa ansiedad que tienen. Sí, incluso soy ansioso, ¿no? Y definirse ya a partir de algo que en realidad debería ser una emoción simplemente. Yo soy muy miedosa y ya eso nos empieza a definir un poco sin darnos cuenta, y tendemos a actuar siempre de la misma manera, ¿no? Pasa algo desconocido o algo nuevo en mi vida y ya está, estoy ansiosa, no voy a poder con esto, y digamos, todo eso nos limita un montón, ¿no? Para actuar, para hacer lo que esté delante nuestro, ¿no? Y bueno, increíble, increíble. Y contanos, Agus, alguna de las cosas que nos llegan a producir ansiedad a la gente, no voy a decir a todos, ¿no? ¿Cuáles son esos disparadores que a veces ocurren como para empezar a darnos cuenta de lo que estamos viendo acá y escuchando? Yo tengo, ya dijiste, todos tenemos algún grado de ansiedad, pero ¿cuándo esa ansiedad ya nos está como absorbiendo, como contaste vos? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta de eso? Bien, genial. Yo creo que hay algunos signos, ¿no? que nos hacen darnos cuenta. Por un lado, si te notás sobrepensando o sobreanalizando todo, ¿no? De repente uno se llama rumiación, es como masticar muchas veces el pensamiento, ¿no? Entonces uno puede encontrarse en una situación en la que, bueno, estuve horas pensando en esto, ¿no? Y le doy vueltas al asunto y está en mi cabeza, y esta cuestión de sobrepensar todo el tiempo, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Después, otra de las cosas que nos pasa es querer controlar todo, ¿no? Esta sensación de como todo depende de mí, tengo que controlar absolutamente todo, que nada se me escape de las manos. Entonces eso nos lleva muchas veces a la sobreexigencia o al perfeccionismo, ¿no? Pero sobre todo a esta sensación de se me escapa de las manos, ¿no? Y me desbordo, porque claramente nadie puede controlar todo, no todo está en nuestras manos, y a veces queremos controlar cosas que no nos competen, ¿no? Otra de las cosas importantes a identificar es si estamos muy cansados, pero a nivel ya mental, ¿no? Como que es una carga de no puedo dormir bien, lo que descanso no me alcanza, estoy todo el día como a un cansancio generalizado, ¿no? Y sobre todo mental. No puedo concentrarme, no puedo tomar decisiones claras, ¿no? Y otro de los signos que muchas veces ocurre es que me siento solo frente a la vida, siento que nadie me entiende, que nadie me puede ayudar en lo que estoy sintiendo o lo que me pasa, y eso es muy común de la ansiedad, porque uno termina sintiendo como, bueno, nada, estoy desprotegido, ¿no? De alguna manera, no tengo recursos y estoy encima solo, o sea, y esa sensación es muy dolorosa y produce mucha ansiedad, ¿no? Y bueno, bien, ahí hicimos como un diagnóstico, que es la ansiedad, algunos síntomas, pero Agus, a lo que vinimos, ¿no? ¿Cómo vencemos la ansiedad? ¿Cómo hacemos para frenar esos pensamientos que constantemente nos bombardean? ¿Y cómo introducimos la palabra de Dios para combatir estos pensamientos, ¿no? Bueno, con respecto a eso tengo el versículo clave para arrancar, ¿no? A pensar en esto justo que les hablaba de la soledad y este síntoma que a veces podemos sentir, estoy solo, ¿no? Y Romanos 8:15 dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Así que esa es nuestra identidad, somos hijos de Dios, somos hijos
del Padre, ¿no? Un Padre bueno, un Padre perfecto, un Padre que suple nuestras necesidades. Y el creador del universo, el que sabe todo, ¿no? El que conoce todas las cosas y conoce nuestros corazones, ese es nuestro papá, ¿no? Y Él nos adoptó como sus hijos. Entonces, cuando nos sabemos hijos, nos sabemos amados, ¿no? Por el Padre. Y un hijo no está buscando siempre como ser aprobado, o no está buscando siempre como dar con la medida, ni nada por el estilo, porque tiene un Padre bueno, ¿no? Y no hace falta estar como ganándose el amor, ¿no? El amor ya nos fue dado por Él. Y en este sentido, les quiero contar una cosa que me pasó. A mí me encanta siempre estar como buscando tesoros en la Biblia de cosas que quizás son conceptos psicológicos que se han estudiado y demás, pero que desde antes ya estaban ahí en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? Y una vez yo estaba leyendo Salmos, y en el Salmo 63 hay uno que dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Y yo en ese momento estaba estudiando en la facultad sobre la teoría psicológica del apego. No sé cuántos la conocen, pero la simplifico un montón. La teoría del apego apunta a que todos nosotros, desde que nacemos, desarrollamos un vínculo emocional muy estrecho, muy cercano con aquellas personas principalmente que fueron nuestros cuidadores primarios, o vínculos muy significativos, mamá, papá, o la persona que nos haya cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está desarrollado y preparado para calmarse en la presencia de un otro. Y eso es muy importante, porque ustedes piensen, un bebé, por ejemplo, que llora, todos habrán visto alguna vez cuando alguien lo agarra, cuando alguien lo acaricia, cuando alguien le presta atención, ese bebé se calma. Eso no es casualidad, estamos diseñados así, ¿no? Entonces aprendemos a manejar el miedo de esa manera. Al principio hay alguien extra, ¿no? Una persona que nos regula, porque cuando somos bebés no podemos hacerlo por nuestros propios medios, y alguien nos regula. Esa persona es ese otro significativo, y desarrollamos este apego hacia la persona, ¿no? Porque es mi vínculo seguro, es como, bueno, yo ya sé que hay alguien que del otro lado me está escuchando, que me está mirando, que me presta atención, que me ama, que me cuida. Eso al bebé, si bien no lo puede interpretar con estas palabras, al bebé lo calma, ¿no? Y obviamente a medida que vamos creciendo aprendemos a autorregularnos, regular la ansiedad o regular cualquier emoción, pero esa necesidad más profunda no se va, solamente adquiere, digamos, más complejidad o de maneras diferentes, pero nosotros necesitamos todavía de adultos nuestras figuras de apego, ¿no? Y cuando yo leía este salmo, bueno, mi alma estaba pegada a ti, ¿no? Y ahí entendí como una de las claves para vencer la ansiedad. Porque si mi alma, si todo mi ser busca en Dios, mi figura principal de apego, ¿no? Es Él, es mi papá, en el que yo encuentro refugio, en el que si yo me voy y estoy mal, puedo encontrar refugio en Él, ¿no? Algo que se estudia mucho en la teoría del apego, es como un niño, por ejemplo, no sé, cuando empieza a crecer, explora, ¿no? Entonces está su mamá ahí y el niño, bueno, explora, se va lejos, va, juega, agarra un juguete, está con un amigo, qué sé yo, pero si siente un poquito de miedo, va corriendo con su mamá, ¿no? Y se regula de esa manera. Entonces, esa misma imagen, ¿no? A mí me hace pensar cómo nosotros podemos correr a nuestra torre fuerte, a nuestro refugio, que es el Señor, ¿no? Y es nuestro papá, ¿no? Entonces, cada vez que nuestro cerebro percibe amenaza y se dispara obviamente la ansiedad, qué mejor que correr a los brazos de nuestro papá, ¿no? Nosotros no estamos solos, Él es nuestra base segura y en la que constantemente podemos estar desarrollándonos y creciendo desde ese lugar de seguridad. Y esa es la mayor clave que yo he encontrado para regular nuestra ansiedad. Y obviamente hay herramientas y demás, pero en el trasfondo lo más importante es que vos encuentres tu lugar seguro en Dios, ¿no? Y fíjense que en el versículo de Romanos que leíamos dice que nosotros recibimos el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó, ¿no? Entonces, leyendo también los Evangelios, hay un versículo que en Juan 14, 18, donde Jesús les está hablando que va a venir el Espíritu Santo, ¿no? El Consolador, y les dice esto: no los dejaré
huérfanos, sino que vendré a ustedes, ¿no? No estamos huérfanos, sino que el Espíritu Santo vino a nosotros, ¿no? Y es la clave, porque es Él nuestro consolador, ¿no? Es Él el que nos recuerda las verdades, es Él el que nos contiene cuando estamos mal, ¿no? Y es Él que, cuando yo dejo que Él ponga en orden mi vida, mi ser interior, todo es ordenado, el miedo se va, encuentro seguridad, ¿no? Y me transforma, digamos, yo lo pienso así, ¿no? Como mi interior, un mar todo revuelto, de repente hay calma, ¿no? En mi interior. Tremendo, tremendo. Y sí, como dijiste, en Romanos lo dice, es el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros que nos permite clamar Abba Padre. Y yo pensaba esto del Salmo que dice: mi alma está pegada a ti. Sabemos que alma siempre está relacionado a mente, a los pensamientos, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Sabemos, el espíritu lo tenemos bien claro, el cuerpo lo más fácil y tangible, pero el alma, ¿no? Nuestra mente, nuestro pensamiento también está pegada al Señor, y la importancia que eso tiene. Y con lo que iba compartiendo Agus, pensaba el versículo a mí que más me gusta sobre la ansiedad, es Primera de Pedro 5:7, ¿no? Que dice: depositen en Él toda su ansiedad, que Él cuida de ustedes, ¿no? Cuando tenés una figura paterna clara, una identidad de hijo de Dios clara, es muy fácil correr y depositar la ansiedad en el Señor, porque ya sabes que Él cuida de vos. Entonces, cuanto más entendés tu identidad como hijo, más fácil es depositar la ansiedad en alguien que sabes que está cuidando todo el tiempo de vos. Y ese es cuántas personas hemos ministrado, tenido que hablar con ellos, y hemos siempre encontrado lo mismo, que era: no se estaban entendiendo hijos, todavía no habían entendido su identidad profunda que les permite clamar Abba, que les permite ir a la presencia de Dios sabiendo que Él los ama, que los abraza, que los quiere corregir, que los quiere prosperar, que los quiere promover, pero que primeramente ama la relación y no lo que haces. No, ya hablamos hace un par de capítulos y de otras series de identidad, y siempre decíamos lo mismo. Estamos en un mundo donde constantemente se nos dice: vos valés por lo que haces, por lo que tenés, por lo que rendís, por la cantidad de gente que te sigue, cuando Dios dice: vos valés por lo que sos. Y ama nuestra persona con una pasión, con una intensidad que, cuando la comprendemos y empezamos a vivir de esa manera, me encanta que podamos también, no solo con la ansiedad, sino con todos los problemas de la vida, poder lidiarlos mucho más fácilmente, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en esto que decías, ¿no? De nuestros pensamientos y cómo nuestra alma estaba pegada en Él, ¿no? Nosotros, la realidad es que también aprendemos durante la vida a qué tenerle miedo y a qué no, ¿no? Es como un aprendizaje por experiencias que tenemos, ¿no? Seguramente cada uno podrá pensar experiencias negativas que quedaron grabadas en su vida, y que eso quizás hoy genera miedo, no sé, situaciones similares a las que uno se puede enfrentar. De esa manera ocurren los aprendizajes, ¿no? Nuestra mente va generando asociaciones o interpretaciones de lo que nos pasa, y bueno, aprendemos, bueno, esto es algo peligroso para mi vida, esto no, y básicamente ahí nuestro cerebro reacciona cuando estamos frente a una amenaza, ¿no? Pero justamente yo creo que la clave de todo esto es que nosotros permitamos que Dios transforme nuestra mente, ¿no? Y que todos esos aprendizajes, hoy se sabe, bueno, hace ya un montón de tiempo, ¿no?, que nuestro cerebro tiene plasticidad, entonces todo lo que aprendemos puede ser reaprendido, justamente corregido en nuestra mente y demás, ¿no? Entonces, la clave también es permitir que Dios vaya transformando todos esos aprendizajes erróneos. Obviamente hay cosas que sí le tenemos que tener miedo, como les decía al principio, el miedo está para protegernos y es parte también del diseño de Dios. No es que digo, bueno, listo, ahora hay que salir a la vida sin miedo a nada, sino en este aspecto, ¿no? Hablo de la ansiedad y de todo lo que podamos identificar que haya en nuestra mente, que quedaron registros de cosas que no deberían estar ahí, que van contrarios también a la palabra de Dios, ¿no? Y en Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y
yo quiero desmitificar un poco esto. No es que, bueno, los cristianos no sentimos nunca ansiedad, nunca nos pasa nada, porque ahora ya está, ya sé que Dios es mi papá, entonces nunca más. Bueno, es muy complejo, digamos, ¿no? Y nosotros, eso quiero también para, si alguno se siente cargado, ¿no? Con esto de, ay, no, yo no debería estar sintiéndome así, si Dios ya me adoptó como su hijo, su hija, y ¿por qué estoy sintiendo todo esto? No, tranquilo, es normal, y todo eso se puede trabajar, ¿no? Y por eso usa este versículo de la palabra, que vamos siendo perfeccionados, ¿no? No es de un día para el otro, es aprendizaje, ¿no? Es el paso a paso, es en la experiencia y en el mayor conocimiento de Dios en el que vamos siendo perfeccionados en su amor. Entonces, me encantaría igual, o sea, si hubiese un botón que diga perfeccionarte en amor en un momento, estamos acostumbrados a lo inmediato, al scroll, a lo rápido, al Rappi, al Uber, que todo tocas un botón y en 2-3 minutos tenés todo, y nos encantaría, pero Dios ama los procesos también, ¿no? Tal cual, los procesos, y yo me hacía esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué cambiaría en mi vida si yo entendiera que Dios ya me ama, pero que yo todavía estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué cambiaría yo en mi vida o cómo se vería diferente si yo pudiera entender esto? O sea, bueno, ok, estoy aprendiendo y estoy en el proceso, ¿no? Y un poco también de gracia para nosotros mismos, pero también el poder como abrirnos a este proceso, ¿no? Muchas veces nos quedamos trabados en, bueno, yo siento esto y no sé cómo resolverlo. Bueno, es paso a paso y es permitir que Dios vaya formándonos y perfeccionando en este amor eterno que Él nos tiene, ¿no? Y que es la clave de todo, ¿no? Si yo entiendo y me sé amada por Dios más que nada en el mundo, y esa es como mi pensamiento cada día, no sé, mi conciencia diaria, ¿no? De ir caminando y decir, bueno, Dios me ama. Eso calma mi interior todo el tiempo, ¿no? Sí, ahí está, justo pensé, lo nombraste, pero el versículo de capítulo 12 de Romanos, el versículo 2, que habla de no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Y lo quería traer porque también pensaba en eso, ¿no? Cómo constantemente el mismo espíritu que nos permite clamar Abba, también es el mismo espíritu que necesitamos invitar para que renueve nuestra mente constantemente en este proceso para ir perfeccionándonos en amor. Entonces es como, es tan increíble, a mí me fascina pensar cómo Dios conecta. Hace miles de años ya venía hablando de la importancia de nuestra mente, de cómo, de la neurociencia, de la psicología, cómo Él se preocupaba por nuestro cerebro, se preocupaba por algo que Él ya había creado y puesto en nosotros. O sea, la ansiedad, como dijiste, es una emoción que bien regulada y entendida es necesaria. Yo me recuerdo una vez que Agus me contaba un ejemplo, por ejemplo, de si yo no tuviese ansiedad o miedo y viene alguien a robarme, es como que yo me quedo quieto, y en realidad la ansiedad y el temor lo primero que te hace es generar adrenalina para que vos puedas correr más rápido, para que vos puedas estar atento, alerta y puedas como salir de esa situación, que son periodos cortitos, obviamente, no es que vivís en ese estado de ansiedad y temor, pero como si Dios ya lo implantó en nosotros, es por algo bueno, es para que podamos aprender a convivir, desarrollarlo de una forma correcta, obviamente, y tal cual, utilizarlo en nuestra vida de la mejor manera. Así que bueno, quería traer ese versículo que también muy conocido, pero que cuando lo conectás con todo lo que vas hablando y las otras partes de la Biblia tiene aún más efecto, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y la ansiedad nos afecta también porque muchas veces no ocurre en escenarios como el que recién decía Fede, sino que ocurre en escenarios imaginados, ¿no? Como les decía al principio, muchas veces nuestros pensamientos son catastróficos, imaginan cosas muy negativas, y eso nos hace sentir ansiedad de la disfuncional, estoy hablando, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? es poder hacernos esta pregunta de qué estoy pensando, ¿no? Y no sé si te parece que vamos a una parte más práctica, tips, ¿no? Sí, me gustaría contarnos ahí algunos tips concretos para batallar con la ansiedad, o si alguien de los que está escuchando está atravesando ansiedad, ¿qué puede hacer? Bueno, muy bien. En principio, yo creo que lo más importante es no aislarse, ¿no? En el momento en donde uno experimenta ansiedad,
la mayor mentira que pone el enemigo es un poco lo que hablábamos antes de estoy solo, ¿no? Entonces, si vos te aislás, si te encerrás, si no hablas con nadie, eso como que va formando más raíz en nuestro corazón, ¿no? Pensamientos negativos o mayor ansiedad, eso como que de repente hace nido en nuestro corazón, y si yo no puedo expresarlo, mi mente siempre va a tender hacia cada vez pensarlo de manera más negativa, sea un escenario que yo estoy pensando en el futuro, o un problema que tengo, o algo que tengo que enfrentar, un desafío, lo que sea, ¿no? Entonces, en primer lugar, no aislarse y poder hablar, ¿no? Obviamente, en primer lugar, hablar con Dios, ¿no? Como decíamos hace un rato, esto de Él es mi refugio, ¿no? Entonces, poder ir a su presencia con total libertad y decir, estoy sintiendo esto, me siento un desastre porque me pasa tal cosa, o no puedo con esto, ¿no? Desde ese lugar de hijo poder hablar con él, ¿no? Y en segundo lugar, buscar ayuda, ya sea de tu familia, de algún amigo, de alguien, ¿no? Habla lo que te está ocurriendo, ¿no? Pero por el otro lado, quiero darles algunos tips que tienen que ver más con acciones concretas que uno puede hacer en el momento en el que está ansioso. Por un lado, la respiración. Es muy importante que si te das cuenta que estás ansioso puedas tomarte un minuto, dejar lo que estás haciendo y respirar profundo, ¿no? Inhalar, exhalar, bien lento y profundo. Y la respiración nos regula en todo sentido. A nivel físico, porque nos calma, y también está comprobado que nos regula a nivel emocional. Entonces, primer tip a nivel práctico, podés respirar profundo y eso es clave, ¿no? Pero luego también cualquier ejercicio que te ayude a descargar, ya sea ejercicio físico, salir a caminar, bailar, cantar, o no sé, ponerte a dibujar, o hacer una actividad que te guste, que te relaje, salir al aire libre, ¿no? Todas estas cosas son como hábitos saludables, digamos, que nos ayudan a reducir la ansiedad, tanto en el momento en el que estamos ansiosos como generar una rutina antiestrés, digamos, por decirlo de alguna manera. Y después, también otra cosa muy importante, creo, es algo que todos hacemos, que cuando estamos como muy cansados o muy ansiosos o cualquier cosa, ¿no? Muy tristes, bueno, para evitar, ¿qué hacemos? Vamos al celular, pasamos horas en las redes, tirados en el sillón, tirados en la cama, bueno, como a ver si se me va un poco la sensación que tengo de ansiedad. ¿Y qué pasa con las pantallas? Las pantallas como que nos dan una sensación de alivio temporal, porque claro, me distraigo, veo, no sé, lo que otras personas subieron, ¿no? Y como que estoy ahí un rato, pero eso es una falsa sensación de alivio, ¿no? Porque apenas termina eso, yo sigo con mis preocupaciones, sigo con mi mente, sigo con mi ansiedad, y eso sigue estando, ¿no? Entonces no resuelvo de esa manera. También las redes generan una falsa sensación de descanso, porque decís, bueno, estuve como una hora tirado en el sillón, pero en realidad tu cerebro estuvo activo porque estuvo viendo una pantalla, ¿no? Entonces todas esas cosas no nos ayudan a estar mejor, sino que simplemente lo prolongan. Entonces, otra de las cosas, ¿no?, que en función de esto es algo muy bueno para hacer, es escribir tus pensamientos, ¿no? Entonces ese es otro gran tip para trabajar con la ansiedad, para poder identificar, porque el circuito es, yo pienso algo y eso genera la emoción, ¿no? No es solo la situación que yo estoy viviendo, es lo que yo estoy pensando sobre esa situación lo que me genera la ansiedad. Entonces, si yo escribo como, bueno, estoy pensando esto sobre tal tema o lo que más me carga, no sé, estoy estudiando para un examen y lo primero que se me viene a la mente es que no puedo, que no soy capaz, que va a ser un desastre todo, que voy a desaprobar. Esos pensamientos son los que están aumentando y manteniendo mi ansiedad. Entonces, al escribirlos, yo puedo, en primer lugar, identificarlos, ¿no? Y es como, ay, claro, estoy pensando esto, ¿no? Y parece una pavada, pero es re importante identificar. Y en segundo lugar, poder empezar a reemplazarlos, ¿no? Digamos, primeramente desde una visión más realista y poder decir,
estoy pensando, estoy sobreanalizando esta cuestión cuando en realidad la podría ver desde otro punto de vista y pensarla diferente, ¿no? Obviamente más fácil decirlo que hacerlo. Tal cual. Pero se puede. Yo soy más de los que piensa y se queda pensando. Creo que mucha gente se va a sentir más identificada con a la noche, ¿no? Cuando te estás por ir a dormir y que no te puedes dormir porque esos pensamientos vienen y estás como, y en esta parte no hice las cosas bien y me fue mal con esta relación y no me va a alcanzar el dinero y no me va a alcanzar mi economía y nadie me quiere, y es en el momento donde estás vos solo, todo apagado, pero tu mente, igual que con el celular, que a veces nos metemos en el celular para aliviarnos, a la noche es como el momento de máxima explosión, ¿no? Salen todos esos pensamientos y lastimosamente cuántos chicos y chicas se quedan hasta muy muy tarde que te dicen no puedo dormir producto de este sobrepensamiento continuo. Tal cual. Entonces, por eso, si te pasa eso, el momento de anotar todas las preocupaciones que tengas y todos los pensamientos negativos es antes de dormir. ¿Por qué? Porque se genera como una especie de descargo, ¿no? Como que lo saco de mi cabeza, está en este papel, ya lo anoté, ¿no? Y uno puede descansar. Pero el siguiente paso, más allá de identificar y anotar esos pensamientos, es poder reemplazarlos, como decíamos antes. Y qué mejor que ir a la palabra de Dios para buscar verdades. Vieron que yo les decía antes que nosotros aprendemos a qué tenerle miedo y que para ser renovados en nuestra mente necesitamos que el Espíritu vaya trayéndonos corrección a esos aprendizajes. Y la mejor manera de hacerlo y de permitir que el Espíritu vaya moldeando nuestra manera de pensar es a partir de las verdades que ya están escritas en la Biblia, ¿no? Que ya están ahí, que son tesoros, ¿no? Y quiero leerles una como para poner de ejemplo, ¿no? En Mateo 6, a mí me encanta, dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y más adelante dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas, ¿no? Entonces, no sé, si en el momento que vos anotás a la noche, ¿no? Está, me preocupa esto que tengo mañana, y vos podés al lado escribir este versículo, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¡Wow! ¿No? Y de verdad, esa transformación del pensamiento nos transforma internamente, ¿no? Y empezamos a pensar distinto, a ver la vida diferente, a ver las situaciones que nos ocurren de manera distinta, ¿no? Importante, ¿no? La repetición, ¿no? Porque uno piensa, bueno, lo hago una vez y ya está, queda la verdad implantada, ¿no? Pero es algo constante, ¿no? Todas las noches, obviamente podés hacerlo cada 2 días o cuando te sientas más como ansioso, pero sí la repetición de las verdades bíblicas, de las verdades de Dios, transforman, ¿no? Porque también la palabra dice que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra, leemos lo que Él dice, lo que Él hace, realmente estamos como comiendo, por así decirlo, vida, inhalando vida directamente de Dios, y cuando las internalizamos, producto de la repetición, eso nos produce que podamos caminar y vivir una vida desde otro semblante, ¿no? Sabiendo que somos amados, de que Él es nuestro refugio y de que por más que nos preocupemos no podemos agregar ni una sola hora más a nuestra vida. Entonces cada versículo es para que lo puedas tomar, apropiártelo y sino que reemplazar esas mentiras por estas verdades bíblicas. Tal cual. Y creo que en este sentido también empezar a hacer como oraciones poderosas, ¿no? En base a la palabra de Dios. Bueno, Señor, yo estoy muy preocupada porque sé que, no sé, no llego a estudiar todo esto que tengo que estudiar o a hacer todo este pendiente que tengo. Bueno, pero la palabra dice que yo no puedo añadir una hora más al día. Entonces ayúdame, Señor, a atravesar esto. Ayúdame a organizarme mejor, ayúdame no sé, a tener, pero sobre todo ayúdame a interpretar de manera correcta, ayúdame a ver con tus ojos, ¿no? Y un poco pensaba, ¿no? Cuántas veces está la palabra no temas de distintas maneras en la Biblia. Como 360, un montón, casi 365 creo que. Una para cada día del año, total, ¿no? Entonces ahí es Dios susurrándonos cada día, cada mañana, cada noche, no temas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que temer? Porque Él está con nosotros. Entonces, un poco volviendo a lo que decíamos antes, de nuevo, Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. ¿Y qué pasaría, ¿no? Si en esta semana, ¿no? Para dejar un desafío para cada persona que nos está escuchando, cuando tengas un pensamiento de ¿y si sale mal esto?
¿y qué pasaría si tal cosa? Y empezás a pensar todo negativo. ¿Qué pasaría si reemplazás esa pregunta por ¿y si realmente Dios está conmigo? ¿Y si puedo empezar a notar que no estoy solo, que Dios va adelante, que Él abre camino, que Él me está rodeando? Qué importante, ¿no? Y qué transformador sería eso para la vida de cada uno de nosotros. Tremendo, Agus, tremendo. Este es el primero de todos los videos, pero quiero cerrar con un versículo ahí que mientras íbamos hablando lo estaba buscando, de algo que el Señor me ministró hace un tiempo, y es el Salmo 73, versículo 28, que dice: para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio, para contar todas sus obras. Y me acuerdo cuando leí ese versículo por primera vez, pensé en qué diferencia hay entre ir a buscar refugio y hacer del Señor mi refugio, ¿no? Porque muchas veces es como, no, bueno, ahora me sale la ansiedad y me siento en un momento como abrupto de todas mis emociones a flor de piel y voy a buscar el refugio. Pero acá en el Salmo 73 el Señor me decía como, ok, ahora hacé de mí tu refugio. O sea, el Señor ya es tu refugio y vas naturalmente. O sea, ni siquiera tenés que ir, o sea, Él ya está dentro tuyo siendo tu refugio, Él te acompaña, y me encanta pensar que la ansiedad pierde poder cuando comprendemos que Él es nuestro Padre bueno, que Él es nuestro refugio y que cuando corremos a Él no tenemos por qué preocuparnos porque Él cuida de nosotros completamente e integralmente. Entonces, la ansiedad aprendimos que la tenemos todos, es inherente al hombre, pero tenemos que aprender a regularla y que tenemos dominio sobre ella, como todas nuestras emociones, que tenemos dominio sobre ella. Y qué bueno que podamos tener todos estos consejos, tips, todo lo que nos enseñaste, Agus, pero este es simplemente el primer episodio de esta maravillosa serie que vamos a tener por delante. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio, en el número 2. Que Dios te bendiga muchísimo y nos estamos viendo. Nos vemos.